Muy buenas tardes, queridos hermanos de su canal Huella Católica. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York. Y como siempre, todos los domingos estamos transmitiendo el programa Testimonio de Conversión. Así que bienvenidos todos los hermanos que se están haciendo cita en estos momentos en Huella Católica. Así que el día de hoy tenemos otro testimonio más de conversión. Vamos a presentar desde Argentina al hermano Santiago Rojas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, querido hermano Santiago desde Argentina. No sé si se me puede escuchar ahí. Sí, adelante, hermano. Muy ¿Qué tal, buenas hermano? tardes, buenas noches. Creo que ya en Argentina son las 7 de la noche con 7 minutos. Sí, Ah, sí, son las Bienvenido a 7. Huella Católica. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. La verdad que muy contento por tu invitación y bueno, siempre es un placer para mí, bueno, contar el testimonio, contar mis vivencias, ¿no? Y mi llegada a la iglesia. Excelente. Tengo entendido que tienes un canal, pero vamos un poquito más adelante a hablar más detalladamente sobre el canal que tú tienes, que es muy, muy importante, un canal de gran edificación, que por cierto yo lo he visto. Estoy viendo algunos programas el día de ayer que tú tienes ahí, algunos videos que tú hiciste. Pero cuéntanos, para los que no te conocen, ¿quién es Santiago Rojas? Cuéntanos si tú creciste siendo católico y te hiciste protestante y después te volviste a ser católico, o fuiste protestante de principio y después te hiciste católico. Cuéntanos un poco de tu vida, de tu familia. Adelante. Bien, eh, siempre digo lo mismo, yo nací en una familia protestante, ¿no? Desde niño que he asistido a las congregaciones, bueno, la denominación a la que pertenecí siempre es la de los hermanos libres, se llama la Oh, así denominación. se llamaba. Mm. Y bueno, siempre asistí, sí, los hermanos libres. Bueno, siempre asistí desde niño, ¿no? Con toda mi familia, mi papá y mi mamá, bueno, ellos continúan, ellos siguen siendo protestantes hasta hoy en día. Mm. Y bueno, básicamente desde niño que he empezado bueno, con los grupos, ¿no? En las iglesias protestantes, de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, bueno, en los campamentos. Digamos que he transitado fueron casi 24 años de mi vida en el protestantismo. Y bueno, mi papá era una persona que siempre ha sido activo, ¿no? En la congregación, él predicaba, mi mamá siempre ha apoyado en los ministerios, siempre han estado eh, activos prácticamente en casi todos los ministerios de las congregaciones, así que eh, básicamente por ahí empezaba la historia, ¿no? Empezó la historia. Entonces, prácticamente, o sea, tú nunca fuiste católico desde el principio. Del mero principio, cuando eras niño, te criaste en el protestantismo, podemos decir, prácticamente. Exactamente, Eh, no me bauticé en la iglesia católica ni nada. tú, tú mencionaste el nombre de esta secta, si le podemos llamar de esa forma, o denominación protestante. ¿Cómo se llama otra vez? Los hermanos libres, Nunca la sí. había escuchado, muy interesante. Cuéntanos para los que no sabemos, porque me cuento yo también, para los hermanos que te están viendo y para mí, cuéntanos, háblanos de esta secta, de esta denominación evangélica o protestante, porque es algo nuevo, bueno, para muchos de nosotros. Qué hacen ahí? Cómo es el culto de esta secta, sus oraciones, su doctrina? ¿Qué es lo que creen? Adelante, hermano. Bien, sí. La denominación de los hermanos libres es una denominación muy chiquita, pero sí ha tenido mucha influencia en cuestiones escatológicas, en cuestiones, por ejemplo, esta denominación ha sido una de las creadoras, si se podría decir, de lo que se llama el dispensacionalismo, ¿no? Y esto ha Oh, sido tomado por muchas denominaciones protestantes y ha sido tomado como una regla teológica, ¿no? De estas dispensaciones, que Dios se maneja por dispensaciones, ¿no? Y así como la de la gracia, bueno, tiene muchas vertientes. Entonces, ha sido influyente, además de ser chiquita, ha sido muy influyente en estas cuestiones teológicas.
Y también esta denominación es, se podría decir también viene de una rama escocesa, de las iglesias de Escocia, y ya también parte de las iglesias de Inglaterra, y llega acá a la Argentina, a Latinoamérica, y se presenta en varias formas, pero en líneas generales tienen todas esta misma doctrina, ¿no? Del dispensacionalismo. Y además son bastante de corte puritano, si se podría decir, porque son muy chiquitas y son como sectas muy controladoras en la cuestión de la vida de los miembros, ¿no? Fue una de las razones también por las cuales yo empecé a darme cuenta del sectarismo que hubo ahí adentro, y empecé a dudar, empecé a discrepar con cuestiones, ¿no? Pero Pero antes hermanos, antes de que empieces a hablarnos los sí, detalles de en qué discrepaste, creo que el dispensacionalismo es una teología protestante que la creen muchos pentecostales, si no me equivoco, ¿verdad? Así que creo que esta secta, hermanos libres, creo que tienen cortecito pentecostal. ¿En qué se parecen a los pentecostales y en qué difieren? Si podríamos hacer una comparación. A los pentecostales sí, trinitarios, por supuesto. bien. Difiere en mucho en cuestiones por ejemplo, los dones. Esta denominación es cesacionista, se podría decir, no creen en los dones espirituales. Y bueno, los pentecostales, muchas ramas sí creen bueno, en lo que sería el don de lengua, sanidad y todo eso, los pentecostales sí, pero los hermanos libres no, son cesacionistas, tienen, bueno, la sola escritura como base, como todos los protestantes, y se afirman en unos versículos diciendo que los dones se acabarán y la profecía se acabarán. Y, el versículo de Corintios, ¿no? De Primera de Corintios. Entonces, cuando dicen ellos, cuando llega a lo perfecto, se refieren a la Biblia. Entonces, cuando llega a lo perfecto es porque ya la Biblia hace cesar, bueno, los dones y todo lo que habla ahí el apóstol, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, y fue una de las cuestiones también por las cuales yo empecé a discrepar con ellos con el tema de los dones, porque yo luego de los hermanos libres me fui a una Sí. iglesia bautista, ¿no? Que Oh, estuve un estuviste en los año. bautistas. Sí, Un sí, año. estuve un año más o menos, sí, sí, sí. Ahora, hermano, Pero bueno, la mayoría fueron 24, 23 años ahí dentro en de... esta secta, hermanos libres. Ahora, Sí, ¿esta sí. secta, que tú tengas conocimiento, está en otros países o está solamente en Argentina? ¿O en otros países de Sudamérica o de América Latina en general? Esta secta, que tú Sí, sepas. de América hay mucho, hay mucho. En América Oh, está, está en varios países. sí, 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 hay mucho. No sé, Paraguay, Bolivia, hay muchos también en Bolivia. Oh, ¿tienes Eh, idea cuándo fue fundada, hermano? si no me equivoco, no sé exactamente, no te podría decir la fecha exacta, pero más o menos por el 1900. Hace unos eh, 122 años. Aproximadamente, sí, sí, yo creo que tiene unos 100 años, un poquito más de 100 años, pero bueno, que no quiero arriesgarme a la fecha. Bueno, más o A ver, menos, pero me imagino que ustedes, a ti y a los demás les hacían creer de que esta secta, los hermanos libres, era la iglesia de Cristo, me imagino, ¿verdad? ¿No? Cuando se hablaba de eso, ¿qué se decía? Nosotros somos la iglesia de Cristo, venimos de la época de los apóstoles, ¿qué es lo que se hablaba sobre todo eso? exactamente, sí, bueno, como todas las sectas son más o menos restauracionistas, ¿no? Eh, Diciendo de que son, bueno, la iglesia primitiva, que ellos mantienen la sana doctrina. Estuve mirando ahí, a partir de 1870, por ahí, 1870, casi 1900, por ahí fue una de las primeras, que se llaman hermanos libres porque son, hay dos vertientes en los hermanos libres, que son los hermanos exclusivistas y los hermanos libres. Se dividen ahí por un teólogo que es Darby y otro teólogo que es Müller,
Müller, que tienen el Oh, instituto. ellos vendrían siendo como los fundadores, algo así, o los impulsores de esa secta. Exactamente, exactamente. Darwin, sí, yo lo he Jorge, escuchado. sí, sí, Darwin, sí. Y Darwin. Jorge Müller es aquel que tiene un instituto, ellos tienen un instituto muy conocido en América Latina que se llama el Instituto Jorge Müller, donde ellos enseñan, bueno, la teología, ¿no? Es muy, Interesante. muy interesante porque eh, eh, no sé si, creo, yo tuve una entrevista con el hermano Leo Abdala en el canal en su canal, Depósito de la Fe se llama. Tuve una entrevista con él y él tiene él también pasó por los Hermanos Libres. Por esa secta, sí. Exactamente. Y bueno, Que por él cierto, le tiene, mandamos un gran saludo al hermano, que por cierto estará también en Huella Católica también, porque también fue protestante y sí, se unió a la Santa Iglesia Católica. Estuvo así como tú. Y más adelante lo vamos a entrevistar en el canal. Pues le mandamos un gran saludo. Adelante, hermano. Continúa. sí, sí. Y bueno, él básicamente pasó por unos caminos similares a los míos y también habló mucho, mucho en su canal sobre estos grupos y también sobre por ahí los impulsores de esto, ¿no? Que vienen con este hombre Nelson Darby, que es de 1800 más o menos, y John también Nelson Darby, creo que es algo así. sí, John Nelson Darby y Thomas Müller, si no me equivoco, John Nelson Darby y Thomas Müller podrían siendo los principales impulsores o fundadores, si se puede decir de esa forma, de esta secta, los Hermanos Libres, que están en varios países de América Latina, ¿verdad? Sí, sí, sí. También Interesante, interesante. en Escocia, están en todo el mundo, nada más que son denominaciones muy chiquitas. Ellos se anexan en otras denominaciones, no denominaciones, sino como anexos a la misma denominación y se van formando como en células más pequeñas y se van expandiendo de esa manera con una organización Oh, personal, como una iglesia chiquita nueva que abren de la misma sí. denominación. Entonces Ahora, así es como... hermano, así es como funcionan. Quería preguntarte, dinos las razones, porque yo sé que fueron varias, aunque hubo una que fue una de las principales, que fue la doctrina dispensacionalista, pero cuéntanos si puedes enumerar las razones por las cuales tú decidiste dejar esta secta o te convenciste que esta secta realmente no era la iglesia que fundó Cristo, y qué te hizo irte para los bautistas y por qué para los bautistas y no para otra. Pero antes de que me contestes esa pregunta, hermano, quiero mandar un gran saludo a los hermanos que se están uniendo a esta transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y de Argentina. Están presentes los hermanos, para ver, hermanos Jóvenes Santos, desde Costa Rica, desde mi querida patria. A Miriam Rodríguez, un cordial saludo. A Katy o Cari, a Adel Enríquez, a Ede Seca o Seda, a Marcelo Lembar, también un cordial saludo a Inés Fuentes, a Eleazar Salinas y bueno, todos los hermanos que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Estamos en el programa Testimonios de Conversión en su canal Huella Católica. Estamos entrevistando al hermano Santiago Rojas en vivo y en directo desde Argentina, donde nos está dando su testimonio de conversión. Adelante, hermano. Sí, sí, hermano. Bueno, saludos para ahí a todos, ¿no? Sí, bueno, como me dijiste, ¿no? Las discrepancias o cosas que empecé a ver al principio no fueron exactamente en cuestiones doctrinales, ¿no? Sino fueron en cuestiones por ahí morales. Yo empecé a tener problemas y diferencias con los ancianos. Ellos tienen un grupo, un cuerpo de ancianos, no tienen pastores, sino un cuerpo de ancianos donde ellos son los que, bueno, excomulgan a las personas o dirigen lo que está pasando dentro de la organización, ¿no? Entonces yo empecé a tener ciertas discrepancias porque ya empezaron a intrometerse, digamos, se podría decir, en cuestiones personales de la vida personal, como cualquier secta, ¿no? Eh, los testigos, no te escucho ahí con el micrófono. Oh, perdón, lo había apagado. Te preguntaba, danos un ejemplo de en qué forma se metían en la vida privada de las personas, como que qué Sí, hacían, bueno, qué decían. por ejemplo,
control de las personas con las cuales salís o te juntás, por ejemplo, si tenés amigos que no son de la congregación, o, Típico en las o no sectas. sé, sí, o no sé, cuestiones a dónde vas o a dónde salís a la noche, si vas a cierto lugar, si no vas a cierto lugar, por qué faltás a la reunión o no faltás, o qué es lo que estuviste haciendo el sábado a la noche. Pero Cosas, si, ¿qué les importa? Es algo personal, lo que uno hace sí, con su vida, o sea, como si lo, fueran, como si fueran tus pares, tus jefes del trabajo, algo así, ujú, se portaban. No, sí, no, no, sí. no, qué barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen una política, ¿no? Se podría decir de que las personas que están dentro, que participan, ¿no? Por ejemplo, que participan de la cena o que participan de algún ministerio. Yo en este caso, yo participaba de muchos ministerios dentro. Yo estaba en el coro, por ejemplo, yo presidía a veces reuniones de Oh, escuela dominical. Yo también tú sabes estuve cantar, tú en cantas. la, estaba así, soy, Oh, yo soy maestro de música, yo doy clases de música y yo estuve excelente. en su, en un ministerio de la música, también se podría decir, así que yo siempre estuve activo, ¿no? Entonces su política es cuando vos estás activo y estás participando, como que no podés tener, entre comillas, ¿no? Mal testimonio, como dicen ellos. Pero Entonces, realmente es un control para que la gente no se les vaya, prácticamente. Lo que pasa es que ellos lo disfrazan de disciplina, pero realmente no es disciplina, es tener como controlada a la gente para que otras personas de otras conferencias cristianas no les hablen y se les abran los ojos a la persona y la persona se vaya de esa organización. Así, algo así como un control, pero muy... exactamente, o sea, sí. ellos no lo pueden negar, o sea, yo estoy hablando, o sea, sin ánimos de ofender a nadie, ni a la denominación, ni nada, ellos no pueden negar que tienen un control O sea, usa ciertas sutilezas, ¿verdad? Ciertas sí, sutilezas sí, para mantener ese control. ellos no lo pueden negar a esto. Si bien han aprendido y yo sigo en contacto por ahí con algunas personas que han quedado como amigos míos, conocidos de ahí, que yo sigo hablando con ellos y está todo bien, pero ha quedado esa cosa que ha pasado en años anteriores y han reflexionado sobre esto y han empezado ya a darse cuenta de que, bueno, no tenemos que tener no tenemos que meter tanto control a las Porque personas y saben que la ahora gente se va a ir. como que lo liberan un poquito más y cada año como que lo van liberando un poquito más. Es lo último que me enteré yo de acá. Ellos se congregan acá cerca de mi casa. Cerca de mi casa está ahí el lugar donde ellos se congregan y los conozco a todos. Entonces, y sé cómo se han manejado estos años y sé cómo se manejan. Entonces, ellos no me pueden negar eso. Entonces, yo sé que después de mucho tiempo han empezado a cambiar un poco esas políticas, pero antes, en el momento que yo Oh, iba, era un control completo. sí, sí, tremendo, tremendo. No vamos a decir al punto de los testigos de Jehová, ¿no? Pero llegan a ciertos puntos muy parecidos en cuestiones de sectarismo, ¿no? Obviamente los testigos de Jehová eh, o sectas un poco más peligrosas, se podría decir, ya controlan hasta con cuestiones jurídicas, ¿no? Como firmar un papel Mm. para poder dar sangre. Pero Sí. pero yo entiendo de que han tenido un control demasiado, y por eso mucha gente se ha ido, por eso mucha gente se va, pero bueno, se va uno y llega otro y así es la manera en que ellos se manejan, ¿no? Hermano, cuéntanos cuando estuviste en esta secta, en esta denominación, que se llamaba los Hermanos Libres allá en Argentina, ¿qué concepto tenías tú de la Iglesia Católica o qué se decía de la Iglesia Católica en este círculo que fueron tus ex, digamos así, ex hermanos de esta secta? ¿Qué se decía de la Iglesia Católica? ¿Qué decían? ¿Y qué pensabas tú de la Iglesia Católica en todo ese tiempo que estuviste ahí? Bien, si bien se sabía que la Iglesia Católica es una iglesia falsa, ¿no? Obviamente el protestantismo nace con esto, o sea, su razón de ser es que la Iglesia Te Católica inculca es esta falsa. mentira. Sí. Entonces, sabía eso, sin embargo, no hubo una aversión tan fuerte No eras anticatólico, digamos. claro, no se Ujú. hablaba tanto
pero sí yo en un momento, por mi parte, separadamente católico en sentido de intentar refutar, de intentar sacar personas de la Iglesia Católica. Yo incluso he contado en mis testimonios, he sacado, con mi familia, quizás hemos llegado a sacar de la Iglesia Católica una familia entera que era ¿En católica y se hizo serio? protestante. Y o sea, Sí, sí, sí. se pasó a esta secta los hermanos libres. No, no a los hermanos libres, pero sí a una secta, creo que pentecostal, allá en Tucumán. Yo nací en Tucumán y era una familia muy amiga de nosotros. Era mi compañero él de escuela y Sí. bueno, ellos eran católicos. Un paréntesis, un paréntesis. Si tú no eras pentecostal y si no de una secta llamada Los Hermanos de Jesús, lo que no comprendo es cómo sacaste a esta familia católica de la Iglesia Católica para que, y no, ¿por qué no se hicieron ellos de esta secta, Los Hermanos Libres, a la que tú pertenecías? ¿Por qué se hicieron pentecostales? Si tú no eres Bien, pentecostal, esa es la parte que quiero, no bien, entiendo, bien, quiero bien. tratar de comprender. Bueno, en un momento mi familia se fue de los hermanos libres y ellos se fueron a una congregación pentecostal. Oh, ya. Entonces, No bautista, no pentecostal. sí, sí, uno pentecostal. Ellos, bueno, fueron por varias congregaciones, ¿no? Pero en un momento ellos tuvieron una iglesia, una congregación pentecostal y bueno, ahí es donde fue que hablaron con esta familia y esta familia se Le hizo, lavaron si el no era cerebro. una familia católica Qué tristeza, tan ¿no? devota, ¿no? Pero sí, sí. Devoto entre comillas, porque alguien que diga que ser devoto y se sale de la iglesia católica para meter una secta, entonces no era tan devoto. Sí, Ahora, aunque tú no entonces, tomaste el rumbo de tu familia, haciéndote pentecostal, tú tomaste otro rumbo, haciéndote bautista. Cuéntanos en ese momento, más o menos en sí. qué año te saliste de esta secta, los hermanos libres, para hacerte bautista, más o menos, si recuerdan, qué año. Yo seguí, ¿no? En los Hermanos Libres, mi familia, o sea, Perdón. fue una congregación pentecostal, todo, y yo seguí en los Hermanos Libres. Bueno, porque yo también Oh. ya me había hecho mi grupo de amigos ahí, ya tenía gente conocida, ya tenía toda una vida ahí y no tenía ningún motivo como para cambiarme e irme. Entonces, entonces yo seguí. Luego yo vine a Buenos Aires, fue más o menos hace como unos 12 años atrás, se podría decir. eh, Vine a Buenos Aires y estuve más o menos unos 6 años en la congregación de los Hermanos Libres. Se podría decir 2015, más o menos 2016. 2015. Hace unos Sí, 8 años más o sí, menos. sí, sí, hace más o menos 7 años. Yo continué en los Hermanos Libres y bueno, tuve esta situación de mucho control y terminé diciendo, bueno, Te hartaste, te conté de estas. voy a hablar, sí, sí, porque después de un tiempo a mí me sacaron de comunión, lo que se llama, ¿no? No te ¿Cómo permiten te, participar eh, de la por, cena y todo lo demás. por Sí. qué? ¿Por qué hicieron eso, esta secta? ¿Por qué? Porque te veían a ti como que tú eras rebelde, como que tú no te dejabas que ellos te manipularan, te controlaban, y como no, tú no te dejabas manipular, se molestaron. ¿Eso fue lo que Exactamente. sucedió? Sí, sí. De igual manera, uno puede uno puede decir, bueno, voy a dar mi versión, ellos tienen su versión, ¿no? Pero bueno, su versión va Ujú. a ser de que yo caí en pecado y que Sí, yo van a estaba, mentir. sí, eso va a ser su versión, Que ¿no? eres, que fuiste un rebelde, que no te sometías a la disciplina. Esa es la Seguramente, mentira de seguramente. No ellos. me sometí a la disciplina, no esperé la disciplina, entonces me tuvieron que sacar de la cena, todo. Si No, es que bien ya vieron que tú estabas abriendo los ojos, por eso, eso es lo que se molestó. Sí, adelante, hermano. si bien en cierto sentido fui rebelde, porque sí, porque sinceramente había cuestiones de que yo no compartía, e incluso entre los propios ancianos se contradecían entre ellos
de decir, bueno, sí, vamos a hacer tal cosa, pero al final no hacían, o uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y yo decía, bueno, pero ¿qué espíritu santo está guiando Exactamente. de que uno dice una cosa y otro dice El otra? espíritu de la confusión era. Entonces yo al final dije, bueno, yo acá yo no puedo seguir, hay cuestiones también incluso doctrinales, pero yo no estaba muy metido en ese tema en ese momento, simplemente vi que era un control sectario y me terminé saliendo, o sea, sinceramente es eso. Luego descubrí, bueno, que todos los errores teológicos, todo lo que podemos llamar, ¿no? O Pero sea, cuando te saliste de ahí fue que, podemos decir, que terminaste de abrir los ojos y empezaste a ver realmente, pues, dónde estuve metido yo toda mi vida desde que era niño. Estoy metido en una secta que enseña cosas que no son antibíblicas, que tienen un autocontrol, o sea, como que comprendiste más que ellos tenían un autocontrol ante la gente porque ellos no querían que la gente se diera cuenta de la verdad, por eso trataban de controlar con quién hablaba, dónde iban, porque no querían que la gente se enterara de la verdad. Como que tú empezaste a sospechar que algo estaban ocultando. ¿Por qué tanto control? Me imagino, ¿verdad? ¿Por qué tanto control? ¿Qué están ocultando? Y cuando empezaste a investigar, ahí te diste cuenta, están enseñando esto y esto que no es correcto. Te revelaste en el buen sentido de la palabra. Y ahí es cuando ellos te trataron de, entre comillas, disciplinar, porque decías que, de mi mano, que ellos pensaban que tú eras un rebelde, pero eso no, tú te estabas, sí, se puede llamar la palabra revelándote, pero revelándote en contra de una mentira, de la cual ellos te tuvieron engañado y tú abriste los ojos y a ellos no les convenía eso. Y ahora, cuando tú te pasas a los bautistas, cuéntame cómo viene a ser tu vida en los bautistas y qué dijeron los de esta secta, hermanos libres, cuando tú te fuiste definitivamente. Te dejaron de hablar, te dejaron de escribir, te ofendían, te llamaban por teléfono. ¿Qué pasó ahí, hermano? Cuéntanos. bien, bien. Bueno, es la actitud de siempre, o sea, al irme, luego de un tiempo, ¿no? Yo ya estaba cerca de la Iglesia Católica, fue un tiempo más, un poco más, luego de un par de años, ellos incluso hasta después de un tiempo largo, me seguían mandando mensajes diciendo, ya sabes lo que hiciste, sabes a dónde te vas a ir, y te vas a ir al infierno, no sé qué, bueno. Ay, Y por al favor. principio estaban, Psicología barata. sí, sí, obviamente que cuando una persona se va de ese lugar, toda la congregación eh, eh, ya circula una versión de que en toda la congregación de que esa persona estaba en pecado, que se va mal de la iglesia, que nosotros, bueno, acá nos quedamos los mejores, ¿no? Quedamos los más puros y se Ay, purifica. por favor, Dios Bueno, mío. esa es la típica versión, ¿no? Se está purificando la congregación y se están yendo las personas. Bueno, la cuestión es que yo todavía tenía ese pensamiento y yo sabía, yo decía, bueno, yo siempre creí que era la verdad doctrinal en ese lugar y cuando yo salí, me encontré un poco perdido, ¿no? Perdido en el sentido de decir, bueno, yo ya me fui de la verdad, yo creía siempre que era la verdad doctrinal ahí, más allá de las personas y de todo lo que puede haber pasado, yo siempre pensé que estaba en la verdad doctrinalmente. Siempre pensé que era una congregación donde se mantenía la sana doctrina, la doctrina de Sí, los apóstoles, pero etcétera. obviamente no Siempre era lo así. pensé. Hermano, Cuando cuéntanos me fui, el dije, año. bueno, Ujú. sí, 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 cuando me Cuéntanos fui dije, bueno, voy a encontrar cuándo te fuiste. la verdad medias en otro lugar, seguro. Cuéntanos el año en que tuviste en los bautistas. Cuéntanos qué pasó en ese año que estuviste en los bautistas. Bien. ¿Te sentías mejor, más a gusto al principio? Cuéntanos en ese año. Bien, yo después de esto tuve un tiempo un poco de un año más o menos en el que yo estaba perdido, en que no sabía dónde ir, en que estaba también en un proceso, una crisis, ¿no? De fe. Y ese año como que fue como que me alejé un poco de Dios, ¿no? Sí. Estuve bastante alejado de Dios, estuve un año deambulando, ¿viste? De una manera eh, no lo voy a negar, en cuestión, en pecado, está alejado de Dios, en cuestiones malas, Ujú. pero luego de esto yo entendí de que era necesario volver a Dios, de alguna u otra manera necesitaba volver a Dios. Después de haber Sí. salido de los hermanos libres, deambulé, no sabía qué hacer, No hay que me alejé, creer o cuál. Sí. qué creer, me alejé de él
y después dije, bueno, es necesario volver. Y me acuerdo que un amigo me invitó a esta congregación bautista. Llego y me recibe el pastor. Y bueno, me acuerdo del pastor muy, muy bien, muy cálido. Me sentó, me acuerdo, en una silla, estuvimos conversando. Le conté que me había alejado de Dios, que necesitaba, bueno, volver a Dios, que estaba en cuestiones malas en mi vida, que no podía seguir así. Bueno, él me dijo, mira, yo Dios te está dando una oportunidad, me dijo. Él muy amable, todo conmigo siempre. Me dice, Dios te está dando una oportunidad para volver otra vez a sus caminos. Yo lo tomé muy bien lo que me dijo él. Tú sabes que eso es psicología, ¿verdad? Esa es psicología, como para que tú te hagas bautista. Exactamente. Entonces yo, psicología. finalmente con su buena voluntad, todo, ¿no? Y me dice, bueno, mira, si vos necesitas algo, me dice, yo voy a estar, todo muy amable, todo bien. Y dije, bueno, está perfecto. Y yo empecé a congregar ahí. Luego de esto, pasó un tiempo en el que yo ya empecé a cuestionarme un par de cosas en los bautistas, ¿no? ¿Cómo Bueno, cuáles? ¿Cómo cuáles? ahí donde fue ya los puntos claves que me llevaron un poco a la iglesia, ¿no? Eh, Empecé a charlar con el pastor y me dijo, bueno, si vos tenés alguna duda, vos preguntame. Vos hablá, alguna cuestión que necesites saber, preguntame. Bueno, entonces yo empecé con mis preguntas de a poco. ¿Y por qué tal cosa acá? Porque en estos bautistas predicaban las mujeres, en estos bautistas que yo estuve, había mujeres que predicaban. Bueno, yo le Mujeres preguntaba predicadoras. tanto, y bueno, él me comentaba, me contaba todo con la Biblia, y bueno. La cuestión es que luego de esto yo empecé a tener reuniones aparte en mi casa con ciertos, caen un día a mi casa, golpean la puerta unos testigos de Jehová, y yo ya todo lo veía como una señal, ¿viste? Yo veía cualquier cosa que llegaba a mi casa, yo veía todo como una señal de Dios. Y, bueno, capaz que Dios me quiere hablar de alguna manera a través de estos testigos de Jehová, o llegaban unos mormones y Dios me quiere hablar de alguna manera. Estaba en ese momento muy confundido porque no sabías ni qué creer, ni en quién creer. no sabía ni en qué creer. Entonces, el momento clave fue cuando llegan los testigos de Jehová a mi casa y empezamos a conversar. Ellos van y hacen estudios, ¿no? Estos estudios, ¿no? Que en realidad es el adoctrinamiento de los testigos. Bueno, llegan a mi casa, empezamos a hacer los estudios y tocamos un tema que es la Trinidad, la deidad de Cristo, ¿no? Tocamos la deidad de Cristo. Yo siempre creía en la Trinidad, ¿no? O sea, siempre pensaba que era una doctrina fundamental. Sin embargo, empezaban a plantear dudas los testigos de Jehová en mí, a decir, bueno, la Trinidad en realidad no es bíblica, es pagana, y bueno, empezaron... O sea, aparte de eso, que ya estás confundido, más bien te están confundiendo más. Llegan y me confunden mucho más. Empiezo a buscar por internet, ¿viste? Encuentro un pastor unicitario y más todavía me confundo y digo, bueno, ¿qué? No conocía la unicidad. ¿De qué año estamos hablando? ¿2016? Esto fue más o menos en 2016, 2015, 2016. Estos 2 años que transité así, ¿no? Y claro, encuentro un pastor en YouTube de la unicidad y empiezo a dudar más todavía, ¿no? Y así. La cuestión es que empiezo a mirar videos en YouTube y encuentro algunos canales en contra de los testigos de Jehová y eran canales católicos, ¿viste? Yo no sabía por ahí canales católicos y luego de esto conozco personas, un amigo Salvador, lo conozco ahí por YouTube, él era católico, bueno, ya sabía que hacía videos contra los testigos de Jehová. Después conozco también a Jesús, ¿no? Antisectas, que se ve contra el testigo de Jehová. El Y hermano más o menos, Jesús. exacto, y más o menos como era de acá de Argentina, empezamos a tener contacto, ¿viste? Pero siempre hablábamos de los testigos de Jehová.
O sea, yo era protestante, era católico, pero nosotros hablábamos Para ese siempre los... entonces, para ese entonces, hasta lo que tú me estás contando, todavía estabas metido en los bautistas. Exactamente, sí, sí, sí. Pero siempre con dudas, si los bautistas eran o no eran, pero todavía estabas metido ahí, pero todavía estás con dudas. Ajá. Siempre, Adelante, hermano. siempre con dudas, siempre con dudas. Y bueno, creo que una duda fue algo clave. Me acuerdo que cuando empecé a estudiar con los testigos me di cuenta de que su traducción, bueno, una traducción manipulada, todo, y luego empecé a mirar la traducción Valera y empecé a encontrar algunas discrepancias también, como en los textos, ¿no? Y, y digo, bueno, voy a buscar otra traducción. Y empecé a indagar en las A traducciones indagar. de la Biblia, ¿no? Y me acuerdo que me compro una Biblia de Jerusalén, también para indagar en las traducciones. Entonces, bueno, digo, voy a utilizar ahora la Biblia de Jerusalén para empezar a leer los textos en la Iglesia Bautista Para y voy a llevar la comparar. Biblia, para comparar, llevo la Biblia de Jerusalén y bueno, en la iglesia me pongo a leer los textos para ir comparando, ¿no? O sea, yo ya la llevaba bajo del brazo, era una Biblia de Jerusalén. Me acuerdo que llego a la iglesia bautista y mira el pastor así la Biblia de Jerusalén y hace como una cara, ¿no? Una expresión así. ¿Qué es eso? Dice, es una Biblia, le digo, pastor. Pero esa es una Biblia católica, eso no usamos acá, no, nosotros usamos la Reina Valera. Me dice. Entonces ahí como que me hizo un clic, y ¿por qué? ¿Por qué esta traducción sí y por qué la otra no? Entonces de ahí ya empecé a dudar muchísimo. Eso A fue una dudar de, de que de las dudas. estaba escondiendo algo el pastor. No quería que tú leyeras la Biblia católica Exactamente, porque algo estaba escondiendo y eso te dio más curiosidad y empezaste a estudiar más, ¿verdad? Ajá, adelante, hermano. exactamente, exactamente, así fue. Me dio más curiosidad y dije, ¿qué es lo que está ocultando acá? ¿Por qué la Biblia católica no se puede leer acá? ¿Por qué tanto? Bueno, entonces, bueno, vamos a indagar un poco más acerca de las traducciones y descubro que la Vulgata Latina del siglo IV era una traducción católica La primera y Biblia, por cierto, exactamente, y propiamente descubro dicha. la primera Biblia católica, digo, bueno, empecé, viste, a decir, bueno, acá está pasando algo raro. Después digo, bueno, me voy a comprar la Vulgata. Y agarré, me compré una versión de la Vulgata en español y empecé también a comparar las traducciones ahí. A todo esto yo no era católico, la iglesia católica estaba Sí, totalmente tú eras bautista. alejada, alejada de mi pensamiento y de hacerme católico, ¿no? Entonces, a medida que empezamos con estas conversaciones con los testigos de Jehová y con la deidad de Cristo, fue el segundo punto del cual me acercó a la Iglesia Católica. Yo llego a conversar con ellos y tocamos el tema de la Trinidad, la deidad de Cristo, y yo digo, bueno, déjenme investigar el tema para luego poder conversar con ustedes. Bueno, empiezo a investigar el tema y llego a uno de los primeros padres con los cuales me acerqué a la Iglesia Católica, que es San Atanasio. Llego, bueno, San Atanasio de Alejandría. voy a estudiar el dogma de la Trinidad de manera más profunda. Voy a ver dónde Empezaste a comenzó. estudiar la postura católica sobre la Santísima Eh, Trinidad, de cualquier manera ya tú creías en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero empezaste a sin estudiar darme, desde la perspectiva católica. sin darme cuenta, empecé de a poco a estudiar la perspectiva católica, porque yo digo, bueno, la Trinidad, ¿de dónde sale? ¿Quién formuló este dogma? ¿Por qué? Bueno, entonces tuve que llegar al siglo IV, llego a San Atanasio, Empezaste a estudiar historia. encuentro a los arrianos, y digo, bueno, pero los arrianos defendían lo mismo que los testigos de Jehová, empiezo a indagar más en los padres, después me voy un poco más atrás, Interesante. a padres un poquito más atrás, me encuentro la Dida G, me encuentro estos libros, viste, que eran, yo decía, bueno, de padres de la iglesia, pero bueno, no deben ser católicos, ¿viste? O sea, yo decía de esa manera. Y hasta que en algún momento
tuve que reconocer, sí, son padres católicos y el dogma sale de acá. Entonces Amén. Así es. empecé a estudiar el tema de la Trinidad y ahí donde fue que fue el camino, digamos, directo para la iglesia, ¿no? El tema del dogma de la Trinidad. Ya las charlas con los testigos de Jehová se terminaban convirtiendo en debates, ¿no? Porque ya no podían ante los padres de la iglesia y ante la teología de los padres, ¿no? Yo ya empezaba a tener mis defensas con las teologías de los padres. Llego a los padres de la iglesia y ya mi defensa era mucho más sólida para la Trinidad. No solamente una postura de sola escritura, sino que ya mi postura era con, bueno, cuestiones filosóficas y cuestiones que los padres han Interesante. incorporando. Entonces, Quería preguntarte, hermano, conforme tú ibas estudiando la Santísima Trinidad, te ibas dando cuenta, pues, que desde la perspectiva católica, que realmente era verdad. Eso te fue acercando a la iglesia. Pero la pregunta es, eh, con tus nuevos descubrimientos que hiciste con tu investigación sobre la doctrina católica, confrontaste al pastor Bautista sobre lo que tú habías descubierto, sobre lo que tú habías aprendido sobre la Trinidad, sobre la Biblia, lo confrontaste, le hiciste preguntas, pero antes de que me contestes, quiero mandar un gran saludo al hermano Antisectas, que ya está, aquí está en el chat. Saludos, querido hermano, allá desde Argentina. Ahí te escribo algo, yo no sé si es en griego, porque yo no sé nada de griego, no sé nada, me imagino que será griego, dice Fedel Macho, no sé qué significa. Pero bueno, hermano, le mandamos un abrazo, el hermano Antisecta Jesús, pues tenemos el grato honor de tenerlo aquí en Huella Católica, dando su testimonio de fe, testimonio de conversión. También sí, así que saludos, querido hermano Jesús, un abrazo aquí desde Nueva York. Y también el hermano Sergio Cobian, también que apoya el canal, al hermano Soldado, bendiciones. También Asteria de Estela, también Isabel Félix. Saludos, queridos hermanos, por aquí apoyar. Por favor, denle like a este video, compártanlo. Víctor Vázquez, canal de ex protestante, Fabio Pentecostés, saludos. Bueno, creo que tenemos un hermano aquí. Bueno, pero creo que se le va a ir la señal al hermano Santiago. Creo que tenemos un hermano aquí que también fue ex protestante. Dice canal de ex protestante. Fabio, bueno, me gustaría que se comunicara con este servidor en privado para ver si hacemos una entrevista. ¿Te escuchas, hermano Santiago? Como que se quiere cortar la señal. ¿Escuchas, hermano Santiago? Se te congeló la imagen. Que mi señal Bueno, está un poco... Sí, está un poco débil. El hermano Jesús Báez, el hermano Noé Ramírez, un cordial saludo. Ahí se escucha bien. Hermana Isabel Félix, hermano Miguel Beltrán, a Héctor Jacobo y Miriam Rodríguez, a Abde Enríquez y Juan Carlos, Marco Lembar, bueno, y así, bueno, muchos hermanos que están viendo esta transmisión. Hermano, te decía, cuéntanos, conforme tú ibas estudiando la doctrina de la Trinidad, la doctrina católica, los padres de la iglesia, como que algo se te iba ya abriendo la mente, aclarando las cosas, poniéndole más claras. Cuéntanos si tú alguna vez confrontaste al pastor, al Bautista, donde tú asistías, con tus descubrimientos. Adelante. Bien. Bueno, no, sinceramente no tuve confrontación, no confronté tampoco a los ancianos en los Hermanos Libres, acá al pastor tampoco, nunca llegué a confrontar. Sí, solamente le hice algunas preguntas acerca del tema de la escritura, de la Biblia. No me convenció sus respuestas, no me convencieron. Y yo ahí directamente ya empecé un camino, ¿cómo te puedo decir? Autodidacta, ¿no? ¿Viste? Cuando... Excelente. Hacer Decís, eso bueno, por tu propia cuenta. ahora yo no me voy a congregar en ningún lugar, me voy a dedicar bueno, a un camino personal. Yo decidí esto, me acuerdo un día, dije, bueno, necesito que vos me ayudes a decidir un camino.
O sea, un camino de autodidacta porque querías descubrir la verdad, querías saber, bueno, quiero saber cuál es la iglesia que fundó Cristo, la verdadera, porque estuviste en Hermanos Libres, estuviste en los bautistas, tu familia se pasó a los pentecostales, pero no te convencían esas doctrinas, descubriste como que no, algo no cuadraba ahí, entonces dijiste no ir a ninguna y hacerte autodidacta y empezaste a estudiar por tu propia cuenta, pero pidiéndole a Dios que te ayude a que te guíe. Hermano. Estamos hablando más o menos del año 2017 por ahí, finales de 2016, principios de 2017, podemos decir. ¿Aló, hermano Santiago? Bueno, creo que está teniendo problemas el hermano Santiago con la señal. Vamos a esperar unos segunditos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y desde Argentina. Estamos con el hermano Santiago Rojas, ex protestante y ahora cristiano católico. Sí, adelante, hermano. Más o menos esto tiene lugar hacia el 2016, 2017, más o menos. Bien, se me escucha bien, ¿no? Ahora sí, hermano, ahora sí se escucha claro. Se había cortado o congelado la imagen, sí, ahora sí. Bien, sí, como te dije, no había confrontado, sí había tenido dudas, no me habían convencido las respuestas con el tema de la escritura, entonces empecé a indagar el tema de la escritura, llego a los padres de la iglesia y llego a una verdad de que la iglesia católica había hecho la Biblia. Llego a esta verdad y amén. exactamente, fue una de las verdades realmente de las que dije, bueno, es necesario empezar a ver si la Iglesia Católica podría llegar a ser una posibilidad o no. Como te dije, yo había dicho, voy a tomar mi camino, adiós, necesito tomar este camino. Yo sé hasta la mano que del Señor. es difícil no congregarse y estar en esta búsqueda. Yo sé que va a ser difícil, pero sé que me vas a ayudar y que en algún momento, si Dios lo permite, si vos lo permitís, me vas a ayudar a encontrar la verdad. Entonces es como, bueno, es lo que decía, ¿no? San Agustín, cuando dice que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Está inquieto hasta que descanse en ti. Y realmente fue para mí estas frases de San Agustín, después las tomé pasó para contigo. mi vida. Fue lo que pasó contigo, exactamente. Tú no Tomé, descansaste después, en paz hasta que encontraste al Señor en su santa iglesia, ¿no, hermano Santiago? Exactamente. Te identificaste con San Agustín. Y luego, después de mucho tiempo, yo recién conocí a San Agustín, luego de hacerme católico, y ya empecé a mucho más a conocer sus escritos, y bueno, hoy es uno de los padres, de los cuales pilares para mí, ¿no? Y esa frase de San Agustín, de los que no quieren ser vencidos por la verdad, serán vencidos por el error, fue lo que llegó a mí en esos momentos, ¿no? Yo decía, bueno, tengo que encontrar la verdad, o la verdad me encontrará, como le decía San Ambrosio, ¿no? Te va a encontrar. Y en ese momento es donde yo en esa búsqueda intenté, intentar llegar, ¿no? A la verdad. Entonces llego ahí, en los padres de la iglesia, me doy cuenta que descubro la iglesia, que la iglesia había hecho la Biblia. Qué bendición, hermano. Y ya empiezo un camino de búsqueda, ¿no? Un camino firme hacia adelante. Y cuéntanos, hermanos, ¿cuándo fue el momento decisivo? Si pasó en algún momento del año 2017, 2018, quizás, porque claro, fue un proceso para tú hacerte cristiano católico. ¿Cuándo fue el día, si es que lo recuerdas, en que tú dijiste o te dijiste a ti mismo, después de haber estudiado tanto tiempo, un año, 2 años, no sé cuánto tiempo tomó ese proceso, ya estoy convencido, estoy listo, ya me convencí que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo y de aquí no me saca nada ni nadie. Y aquí ya completamente convencido. A partir de tal fecha voy a empezar a asistir a la iglesia, a grupos. ¿Recuerdas ese momento, hermano? Más o menos. ¿Cuándo fue y cómo fue? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Sí, adelante. Sí, fue en el año, fue en el año 2016.
Yo en el año 2016 tomé la comunión más o menos en mayo, tomé la comunión por primera vez y la renovación del bautismo que hicieron conmigo. Yo me había bautizado en la iglesia protestante, pero el bautismo había sido válido porque había sido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente tenía que el sacerdote agregar exactamente el crisma, el perdón de los pecados y los demás para que el sacramento sea completo, ¿no? Entonces, luego de esto, fue más o menos en el 2016, mayo. ¿Cuándo fue el momento decisivo? Sí, el momento decisivo fue una vez, me acuerdo que estaba en una página, si no me acuerdo, en Facebook, y yo estaba ya empezando a conocer un poco la doctrina católica, ¿no? Pero había un punto crucial, ¿no? El punto crucial era la Eucaristía, la presencia real de Cristo. Creo que fue el punto crucial y creo que fue la estocada final, también fue de hecho la estocada final, la cual me llevó a la iglesia. Estaba, me acuerdo, una vez... Perdón, hermanito, un segundito, hermano, y a los que nos están viendo, voy a apagar la cámara por unos segunditos. Aquí tengo que hacer algo de emergencia, pero continúa, voy a estar contigo. Continúa, hermano. Disculpa la interrupción. Continúa, hermano, sí, Santiago. Sí. Bueno, bien, la cuestión es que, claro, yo estaba conversando con un muchacho, ¿no? Un católico, y empezamos a conversar sobre el tema de la Eucaristía. Yo no creía en la presencia real, era algo difícil de entender para mí, creo que fue una de las cosas que más me costó hasta el final, hasta llegar, hasta llegar, bueno, porque quizás en el protestantismo es una de las cosas más difíciles de aceptar, ¿no? Para un protestante. Entonces llego después de un tiempo conversando con un hermano, me dice, anda a leer Juan 6, lees Juan capítulo 6. Y yo, si bien había leído Juan capítulo 6, jamás lo había leído de esa forma, ¿no? Pensando en las palabras de Cristo. Llego a leer Juan capítulo 6 y termino de leer Juan capítulo 6 y dije, ya está, esto es todo para mí. Me Lo quebré. Viste como una señal que el Señor te había dado, ¿verdad? Exactamente, en Juan capítulo 6. Me quebré, me vencí, me tiré a la cama, me acuerdo, tenía un dolor en el pecho, en el corazón, porque era como que no entendía y a la vez había encontrado esa verdad de Cristo, ¿no? Pero no lo entendía a la vez. Simplemente fue un acto de fe, fue leer Juan capítulo 6 y decir, ahí no te escucho, hermano. Sí, perdón, sí. Te decía, Juan capítulo 6, el Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo habla del anuncio sobre la institución de la Eucaristía. O sea, ese pasaje bíblico te tocó de gran manera. Te sentiste como que el Señor te habló ahí, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que eso fue la estocada final donde dije, yo mañana me hago católico. O sea, mañana estoy en la iglesia católica. Y bendiciones. me acuerdo Gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, me acuerdo que llegué, me tiré en la cama, me acuerdo de lloraba, pero tenía una emoción, era como muchas cosas, muchos sentimientos, Cuéntanos, ¿qué te estaba pasando por la mente en ese momento? Cuéntanos, Sí, compártelo con nosotros. Quizás es algo inexplicable porque todavía no lo puedo explicar con palabras, pero es una sensación, fue una sensación en el cuerpo, en el pecho, una sensación, tenía ganas de llorar, pero y todavía sientes esa también... sensación cuando recuerdas, ¿verdad, hermano? Sí. Ese momento bonito. Exactamente, y también de mucha confusión, porque yo decía, no puede ser que la Iglesia Católica, yo no creía y no podía ser la Iglesia Católica, justamente era el último lugar a donde yo tendría que haber ido, era el último lugar donde Dios me podía haber llevado. Ahí yo no quería estar, tenía
mi voluntad estaba en contra de ese lugar, no podía estar ahí, yo no quería que me lleve a él, yo quería que me lleve a cualquier otra denominación protestante, pero ahí no. Pero el Señor sí quería. Ujú. Es Entonces, porque estabas en el lugar correcto. justamente todos esos pensamientos, todas esas cosas se me vinieron en ese momento y yo realmente quedé con esa sensación y dije, bueno, esta es la verdad y yo voy a aceptar la verdad porque el Señor me Amén. lo mostró acá en su palabra. Creo que Juan capítulo 6 fue y sigue siendo un pasaje de la Biblia donde, donde más me refugio, ¿no? Para la Iglesia Católica. Y fue creo que la Eucaristía el punto La Sagrada final. Yo había Eucaristía. muchas cosas que no entendía, Solo- muchas cosas que no entendía, comunión de los santos, quizás algunos otros temas o las imágenes, por ahí quizás no las llegaba a entender a tal punto, pero yo decía, si esta es la verdad, si esto es la Eucaristía, si realmente, si yo no como esto y no bebo esto, no tengo vida Amén. Así es, hermano, así es. no puedo seguir en la iglesia, en la congregación protestante, porque acá no está el cuerpo de Cristo. Así Y, es. y dije, bueno, es necesario tomar la comunión por primera vez, es necesario comulgar por primera vez. Entonces, a esa edad, yo tenía en ese momento, serían 26 años más o menos, Ujú. 26. eh, Dije, bueno, voy a empezar la catequesis. Hablé con una catequista en la catedral acá cerca de mi casa. Está la catedral de Bahía Blanca acá en Buenos Aires. Y, y empecé a hablar con ella y empezó el proceso, ¿no? de catecismo. Hablé con el párroco y con el sacerdote para empezar el proceso, ¿no? de catecismo y empezar para hacer la primera comunión. Pasaron unos meses en que estudiamos un poco con la catequista sobre el tema de la comunión, de empezar a conocer las oraciones católicas, conocer la espiritualidad católica. Pero qué Y, bendición, qué bonito. y luego de ahí sí tomo la comunión y la renovación del bautismo con el padre César acá en Buenos Aires, en la parroquia. Cuéntanos, hermano, para ese entonces, ¿tus padres aún viven o ya no están Sí, con sí, nosotros? sí, sí, sí. ¿Cómo tomaron tus padres el que tú pues te hayas integrado a la iglesia de Jesucristo, a la Santa Iglesia Católica? ¿Cómo lo tomaron tus padres? Cuéntanos. Y tu familia en Bueno, general, tus hermanos, hermanas, primos, primas, todo el mundo, cuéntanos. bueno, fue difícil, o sea, siempre es difícil, siempre es difícil. Creo que ha sido más la versión de la gente de la congregación que por ahí de mis padres. He tenido charlas, disputas y todo con mi familia, pero bueno, es una cuestión de lazos de sangre que quizás por ahí, más allá de la religión, ¿no? Por ahí se aprende a aceptar el camino que uno toma, ¿no? Quizás Sí, mi papá por ahí fue un poco más difícil, pero con mi mamá por ahí no tanto, porque ella, por ejemplo, mi mamá se crió en la iglesia católica. Mi papá no, por ejemplo. Mi mamá sí, ella fue desde chica, se crió en la iglesia católica junto con mi abuela. Entonces por por ahí eso no no le sé fue tan si difícil para ella, por eso no fue tan difícil se, para ella pues aceptar seguro, la religión. obviamente que tiene diferencia y como siempre, pero bueno, no nos llevamos mal, si se podría decir, ¿no? Ya se ha aprendido a aceptar. Quizá al principio fue difícil, sí, pero he tenido más aversión con la gente conocida, ¿no? De las congregaciones que me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho que me iba a ir al infierno, que por qué me hacía católico y no sé Sí, qué. sectas manipuladoras, sí. Siempre, pero luego,
pero luego de esto, incluso me han quedado, de todos los conocidos que tenía yo ahí, solamente me han quedado 2 conocidos o amigos que por ahí seguimos frecuentándonos. Por ahí no tocamos mucho el tema ese, pero Sí. ellos ya se fueron también de los Hermanos Libres, están en otro. Se fueron en Sí, otra sí, secta. también. Sí, ellos están en una iglesia, uno está en una iglesia bautista y el otro por ahora no está congregando, así que por ahí no hablamos mucho del tema, pero ellos son por ahí los 2 únicos amigos que me han quedado de ese lugar y bueno, no mucho más que eso, no, pero las demás personas no, o sea, Ya sabemos que no los has vuelto a ver. no, Los antiguos no, porque pastores y eso. eliminan, o te eliminan de las redes sociales o cuando estás Nunca caminando fueron tus se cruzan amigos. en la vereda para no saludar, Sí, pero bueno, ya hace como que no te son ven. cuestiones. Ahora, ok, entonces Sí, desde el 2016 hasta el día de hoy, 2022, o sea, tú formaste parte de la Iglesia de Jesucristo, la única iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica, hace 6 años. Cuéntanos, si nos puedes resumir, ¿qué han pasado en estos 6 años? En estos 6 años has tratado de aprender más la doctrina católica. ¿Cuáles son tus proyectos, tus planes? ¿Qué has hecho en estos 6 años? ¿Cómo lo puedes resumir tu vida como católico? ¿Cómo ha sido en resumido? Yo sé que son muchas cosas, pero si puedes resumir, cuéntanos, hermano. sí, sí, sí. Son muchas cuestiones, ¿no? Al principio, si bien yo empecé con mucho fervor, fue realmente una conversión y una llegada a la iglesia con mucho fervor, con mucha alegría. Ha habido procesos de altibajos. La espiritualidad católica es muy, muy diferente a la vida protestante realmente. Siempre anteriormente era como muy, por ahí el protestante es como muy más laxo, en el sentido de más light, de decir, bueno, tengo la salvación y lo único que tengo que hacer es congregarme, estar con el grupo de amigos y siempre mantenerme en esos lugares. La espiritualidad católica es quizás mucho más profundo que eso. He tenido muchas situaciones donde me ha costado mucho eh, cuestiones y esto lo hablo desde el fondo de mi corazón, ¿no? Sí. Cuestiones como los rezos o cuestiones como la repetición por ahí, los rezos, o quizás por ahí el rosario. El rosario. Son cuestiones que a los protestantes, bueno, en mi caso, no sé si todos los protestantes, pero en mi caso, al primer tiempo es como una cuestión más difícil como de hacer No lo el entendí. escenario. No lo entendías bien, o sea, al principio ya eras católico, pero todavía había doctrinas católicas que no, como no entendías muy bien, pero tú, me imagino que tú decías, bueno, esta es la iglesia de Cristo, y aunque no entienda el rosario, pues llegó un momento en que debo de entenderlo, me imagino que llegaré a entenderlo para poder aceptarlo, y yo creo que tú, Sí, fue sí, como un sí, proceso dentro de la misma iglesia católica, o sea, ya eras católico, pero al mismo tiempo estás sí. en un proceso, ya no para ser católico porque lo eras, sino un proceso para poder tratar de entender y comprender las doctrinas católicas, poco a poco, ¿sí o no, hermano? Sí, 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 y la Ujú. espiritualidad también. La espiritualidad, el hecho de los preceptos, el hecho de los rezos, el hecho de las jaculatorias o de los rosarios de tiempos por ejemplo, los tiempos litúrgicos, cosas que uno no está acostumbrado, ¿no? No tiene tiempos litúrgicos, en el año no tiene un programa, ¿no? Como se podría, hablándolo así, más relajado, un programa en el año de los tiempos litúrgicos donde uno tiene que asistir tanto, tiene que celebrar tanto, Sí, esas cosas el protestante no tiene, entonces no está acostumbrado. es cierto. Para ahora yo podemos decir que tú ya entiendes más lo que es el rosario y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 hermano, sí, sí, sí. Estoy hablando Escucha, del principio. sí, escucha lo que te dice el hermano Jesús Báez. Dice, hermano Santiago, bienvenido a la única iglesia de Cristo, la iglesia católica, la iglesia
de Cristo no separa familias, las une. El hermano, saludos al hermano Mónico Vázquez, director de Huella Católica y apologista, dice, Dios me los bendiga a los dos hermanos, saludos, saludos querido hermano, que lo apreciamos muchísimo. Asteria de Estela Carranza y hermano Sergio Cobian. Y hermano, ¿qué mensaje le tienes tú que dar si llega este video a verlo o si lo están viendo los hermanos protestantes, en particular los de esta secta de hermanos libres y los bautistas? ¿Cuál es el mensaje que tú les quieres dar a ellos el día de hoy? Tú que estuviste en esas denominaciones, que naciste en estas sectas, ¿qué mensaje le tienes tú que dar a ellos? Sí, sí. Es muy difícil para mí, si bien he tenido otras entrevistas donde he dado una opinión y un mensaje, es muy difícil para mí por ahí llegar a dar algún mensaje específico y claro sobre qué podrían o no podrían, o qué podrían hacer o no podrían hacer, o si están viendo. Sinceramente hay cuestiones que por ahí ya exceden un poco a nosotros, ¿no? Incluso hasta nosotros, personas que bogamos o que estamos activos en la apologética o quizás en la búsqueda, ¿no? de dar razones de la fe. Pero sí hay algo importante de que hay muchas personas o muchos protestantes que buscan desligarse de la verdad. O sea, buscan a toda costa no mirarla o mirarla de lejos. Es decir, la verdad está ahí, pero yo quizás no, por ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por ciertas cuestiones, perdón, justo habían pasado, por ciertas cuestiones de prejuicio, o por ciertas cuestiones de qué dirán, o por ciertas cuestiones de que voy a perder acá mis amigos, voy a perder un estatus o un lugar en esta. Entonces yo hago como que la verdad no la puedo encontrar y no la veo. Bueno, esta omisión es algo que yo quiero recalcar, ¿no? Es algo que quiero poner en el frente. Esta omisión de no dar lugar a la verdad o decir, no, yo acá creo que puede llegar a estar la verdad, pero no le doy lugar. No la quiero ver, la pongo lejos. Entonces, para mí es importante tener en cuenta y que los hermanos separados tengan en cuenta de que la verdad está ahí. Y que si ellos no la buscan, si ellos la dejan a un lado y la omiten, pueden estar en pecado de omisión. Y es necesario que ellos sepan esto, porque puede haber una mínima posibilidad, puede haber alguna posibilidad de que la Iglesia Católica sea la Iglesia de Cristo. Y sin embargo ellos no están dando esa mínima posibilidad, no están dando la chance, se podría decir, ¿no? A esa mínima posibilidad de encontrar la verdad, de que quizás se puede encontrar la iglesia, ¿no? Podríamos interpretar lo que tú estás diciendo como, o sea, el mensaje que tú les quieres dar a entender, hermano, si no me equivoco, es que, digamos, hagan lo que yo hice en el sentido de estudien, busquen la verdad. No se encierren, de que aquí, solo aquí, donde yo estoy, la verdad no, o sea, sino que abran su mente, expandan su mente, que investiguen, sean autodidactas, investiguen la verdad y si buscan la verdad la van a encontrar. Podemos decir prácticamente que es el mensaje general para todos los Exactamente. protestantes, La hermano. verdad está, la verdad está ahí, la verdad está ahí. Nosotros sabemos que la verdad está en la Iglesia Católica. Ellos quizás Amén, no así es. lo sepan, quizás no lo sepan, pero ellos saben o pueden llegar a tener el conocimiento de la verdad si ellos la buscan, si ellos investigan, si ellos llegan. Pero pasa que hay muchos que no quieren llegar ni siquiera a investigar, ni siquiera a investigar. Y esa omisión Se es ponen lo que creo. una venda en los ojos y no se la quieren quitar. Me ha pasado con muchas personas que, bueno, que conozco incluso hoy, que son protestantes, y ellos por ahí
saben que pueden preguntarme, que pueden indagar, que pueden hacer cuestiones o cuestionarme ciertas cosas. Sin embargo, yo sé que no lo hacen porque quizás tienen un miedo característico de todo protestante de que puede llegar a ser que la Iglesia Católica esté en la verdad. ¿Y quién les infunde ese miedo? El mismísimo Satanás, porque Satanás no quiere que la persona sepan la verdad y les infunde ese miedo para que la gente no investiguen, no busquen la verdad. O sea, sí o no, hermano, tenemos que ver qué está al fondo de todo eso, porque uno dice, sí, tienen miedo, eso es verdad, pero porque una persona va a tener miedo a buscar la verdad. O sea, Satanás no quiere que las personas sepan la verdad y busquen la verdad. Entonces Satanás infunde ese miedo o esa pereza para que la persona no tenga que investigar y la persona se quede esclavizada donde está. Y esa es la pura verdad. Dice el hermano Mónico Vázquez, es que el protestantismo presenta un evangelio del camino ancho, o sea, un evangelio fácil, ¿es cierto? Un evangelio sin sacramentos, que es fácil ir al cielo, solamente creer que Jesús es mi Señor y mi Salvador, no tengo que hacer nada porque ya Cristo murió por mí en la cruz y eso es salvo, siempre salvo, es un evangelio fácil. Y esos son falsos evangelios, que fíjate, Satanás quiere que la gente crea que ya tienen el cielo ganado. No tiene que hacer nada, solamente creer que Jesús es el Señor. Entonces, cuando la persona cree que tiene el cielo ganado, que tiene segura su salvación, descuida su salvación. Ahí es donde se va al infierno, se condena. No tenemos que creer que tenemos nada ganado. Yo siempre he dicho, hermano, los que tienen el cielo asegurado son los que están en el cielo, la Virgen María, los santos, los patriarcas. Nosotros no tenemos asegurado nada. Tenemos que tener fe en Jesucristo, hacer su voluntad, hacer lo que al Señor le agrada. Y como dijo el Señor, el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso y muchos entran por él, pero el camino que lleva a la vida, o sea, a la vida eterna, es angosto y difícil y pocos los encuentran. Y el protestantismo nos enseña el evangelio fácil del camino ancho, no el camino angosto que es el más difícil. Hermano, ¿qué mensaje les tienes que dar a todos los hermanos católicos que están en diferentes países de América Latina, viéndote en estos momentos, los cuales se sienten orgullosos de ti y los cuales tú les das un testimonio que ha sido de gran edificación para todos ellos y para mí, para todo el canal de Huella Católica? ¿Qué mensaje le tienes a todos los hermanos que te quieren y te apoyan? Adelante. Bueno, muchas gracias por ver, bueno, el canal, gracias por apoyar, también gracias por apoyar mi canal de YouTube, que es Santiago Católico, que también me he dedicado en este tiempo y en estos últimos años también a impartir, bueno, por ahí lo que uno ha podido conocer y lo que uno va aprendiendo de a poco sobre la doctrina católica para también ayudar a los hermanos apologistas o los hermanos que quieren entrar en el mundo de la apologética a conocer un poco más sobre la doctrina católica. El mensaje que le digo a los católicos y a todos en general es a cuidarse del modernismo, a cuidarse de estas corrientes modernas que se están introduciendo en la iglesia y que ahora es una fuerza que más allá del protestantismo está golpeando adentro de la iglesia y hay que tener mucho cuidado con ciertas personas o ciertos por ahí, influencers, ¿no? O youtubers que están intentando desparramar por ahí ciertas doctrinas modernistas o ciertas cosas que se están Tener mucho cuidado con esas cosas. de la iglesia, ¿no? De lo que enseña la iglesia, ¿no? Creo que eso es importante para estar precavidos siempre aferrándonos al magisterio y a los padres, ¿no? A la enseñanza de la iglesia siempre. Que estudien, que investiguen, que busquen la verdad y si buscan la verdad la encontrarán y la verdad nos hará libres. Ese sería básicamente el mensaje principal que tienes tú para nosotros, hermano. Y ya saben, hermanos, suscríbanse al canal del hermano Santiago, se llama Santiago Católico. Entren a YouTube, por favor, suscríbanse al canal del hermano, apoyémoslo, démosle like a sus videos, miremoslo, porque tienen videos muy importantes, como yo te dije, yo estuve el día de ayer indagando tu canal y tienen muchas cosas muy interesantes en las que tú das muchas prédicas
y también hay entrevistas, hay cosas muy interesantes en tu canal. Por favor, se llama Santiago Católico, entren a YouTube y suscríbanse. Y hermanos, también suscríbanse también a nuestro canal Huella Católica. Apóyenos, por favor, hermanos, en esta evangelización. Tú sabes que la unión hace la fuerza y realmente somos la iglesia de Cristo, somos una sola iglesia y tenemos que caminar juntos en oración, pero también en obediencia al magisterio de la iglesia. Hermanos, estudiar la doctrina católica, estudiar la palabra de Dios, el magisterio, los padres de la iglesia, estar bien enfocados en la verdad para no dejarnos engañar por esas mentiras del protestantismo, porque mucha gente se va a las sectas por ignorantes, católico ignorante, futuro protestante. Debemos de estar fuertes en nuestra fe, porque Satanás quiere dividir, Satanás quiere sacar a la gente de la iglesia, porque sabe que es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo nunca podrá ser destruido, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que muchísimas gracias, querido hermano Santiago Rojas. Ha sido un honor para mi persona y para el canal Huella Católica, y para todos, pues tener tu presencia acá, tener tu gran testimonio que ha sido de gran ayuda, de gran interés, de gran edificación para todos nosotros. Y pues te vamos a orar por ti, tienes todo nuestro apoyo. Y queridos hermanos, no se les olvide el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal, otro testimonio de conversión. Tienen que verlo, no se les olvide el próximo domingo. Y también, hermanos, que nos están viendo, dentro de unos minutos, más o menos, dentro de unos 40 minutos, sintonícenos nuevamente porque tenemos debate aquí en Huella Católica. No se les olvide, hermanos. Así que esto ha sido todo desde la ciudad de Argentina, o mejor dicho, el país de Argentina. ¿Qué ciudad de Argentina eres, hermano? Muchas gracias, hermano. Sí, desde Buenos Aires, Argentina, acá en Bahía Blanca. Bahía Blanca, En Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, nos ha acompañado el hermano Santiago Rojas con su gran testimonio de conversión. Así que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María los bendiga y los acompañe siempre. Gracias, queridos hermanos, por su apoyo, por su audiencia. Denle like al video y oren por nosotros. Muy buenas noches desde Nueva York. Saludos, hermano.